Hola amigos, es un gusto estar por acá. Vamos a compartir con ustedes un poquito lo que es la teoría de los cuadrantes cerebrales en términos de aprendizaje, particularmente en lo que es aprendizaje neural, es decir, combinar un poquito las teorías de los dos hemisferios cerebrales y los tres cerebros que tenemos los seres humanos. Sin más preámbulos, vamos a entrar a analizarlos, empezando por esta teoría. La teoría de los dos hemisferios. Los dos hemisferios es la teoría quizás más tradicional en cuanto al estudio del cerebro humano, donde tenemos básicamente que un hemisferio derecho controla la parte emocional, la parte asimétrica, la parte de formas, la parte creativa, la parte del arte, y el hemisferio izquierdo que controla la parte racional, matemática, simétrica, la parte meramente de pensamiento complejo. Esto es cierto, sin embargo los hemisferios no trabajan separadamente. En el centro tenemos una línea divisoria que se conoce como cuerpo calloso. El cuerpo calloso básicamente genera la mediación entre un hemisferio y el otro. Lo cual hace que podamos utilizar tanto emociones como razón a la vez y que podamos pensar de manera un poco más compleja. Otro tema interesante aquí es que el cuerpo humano está controlado, digamos que al revés. La parte izquierda del cuerpo se controla con el hemisferio derecho y la parte derecha del cuerpo se controla con el hemisferio izquierdo, lo cual nos permite detallar que quizás técnicas o elementos que se liguen más al uso del cuerpo, de la parte izquierda del cuerpo, podrían quizás ser un poquito más de carácter emocional o viceversa. Esto es cierto, sin embargo, hace unos 60, 70 años se descubrió otra teoría que habla de los tres cerebros. Los tres cerebros básicamente serían estos. Como pueden observar, los cerebros vienen de adentro hacia afuera. Se llaman cerebros o capas cerebrales. El primer sistema, que es el sistema reptiliano que está en el centro, controla la parte instintiva, la parte de reacción, la parte, digamos, del sentido animal o instinto animal que tiene el hombre, ¿verdad? La parte más primitiva, y se le llama reptiliano porque es el primer cerebro que evolucionó en el hombre. El segundo, que es el límbico, maneja o detalla básicamente lo que son emociones, lo que son sentimientos en el ser humano, y es un cerebro que no piensa, sino que siente. Y el último, el neocórtex, es el cerebro analítico, el cerebro racional, que es el que nos permite generar relaciones complejas, pensamiento complejo, lógica y análisis. Este cerebro es el cerebro que nos diferencia quizás un poco más de los seres humanos y nos diferencia en términos de la parte de pensamiento, la parte de creación. Estas dos teorías, la teoría de los dos hemisferios y la teoría de los tres cerebros, se combinan para generar la teoría que queremos analizar hoy, que es la teoría de los cuadrantes cerebrales. En los cuadrantes cerebrales hacemos referencia al uso tanto de los hemisferios como de los tres cerebros, pudiendo agrupar a los estudiantes o a la persona aprendiente en cuatro características diferentes. Empezamos con esta que se conoce como cortical izquierdo, se le da el nombre de el experto. El experto básicamente lo que hace es analizar y estudiar y aprender de manera lógica, analítica, muy numérico, muy simétrico, siendo un estudiante que requiere técnicas muy específicas y muy racionales. Es decir, temas matemáticos, respuestas absolutas, donde la explicación sea muy lineal y tenga inicios y tenga finales. Es decir, haya casi verdades absolutas. El segundo estudiante o el segundo cuadrante que podemos encontrar sería el cortical derecho. Se conoce como el estratega. Aquí básicamente estamos hablando que se utiliza el neocórtex y el hemisferio derecho. Una mezcla interesante entre lo que es razón y emoción, un poquito más cargado a lo que sería emoción. Claramente pueden ver que hay una cuestión holística, intuitiva, donde la persona o el estudiante necesita generar su propio conocimiento a manera constructiva. No necesariamente solamente el constructivismo puede ser aplicado en este estudiante, pero es quizás el que más reacciona a este tipo de técnicas. Por otro lado, tenemos el límbico izquierdo, que es el organizador, que es muy interesante porque el límbico izquierdo es una mezcla entre el cerebro emocional y el hemisferio racional. O sea, es un estudiante que es complejo, que puede motivizar su razón o racionalizar sus emociones y aprender de diferentes técnicas. Aquí pueden ver cosas, por ejemplo, como la secuencia, la planeación y el orden. Es una persona que tiene que ordenar y estructurar su conocimiento, pero de manera un poquito más creativa, un poquito más racional. Él responde un poco más a técnicas donde tenga que participar y donde tenga que generar retos, que tenga que obtener resultados y que tenga que generar emociones. Y por último, el más emocional de todos, el límbico derecho, que se conoce como el comunicador, es una persona que se enfoca más en la emoción, en la parte estética, en la parte de inspiración, y es una mezcla entre el cerebro emocional y el hemisferio emocional. De manera que la técnica en este caso tiene que ser técnicas más de participación propia, que genere emociones, que la persona se motive, ¿verdad? En este caso, los hemisferios no necesariamente son las únicas teorías que tenemos. Sin embargo, nos permiten generar diferentes técnicas o diferentes acciones a nivel pedagógico para entender a cada estudiante. Quiero poner nuevamente un momentito este cuadro de los hemisferios, recalcando que no son los únicos ni remotamente la única manera de enseñar, pero nos permiten por lo menos segmentar a los estudiantes y conocer sus formas o sus mayores aptitudes para el aprendizaje.
Espero que haya sido de gusto del video y que contribuya un poquito a la enseñanza y a la mejora de la pedagogía de nosotros como docentes. Muchísimas gracias.